Bien, vamos a ir a Juan capítulo 15 y en Juan capítulo 15 ahora vamos a leer a partir del versículo 18. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Bien. La primera parte que quiero compartir tiene que ver con cuando aquí la escritura habla acerca del mundo, está hablando del estilo de vida de las personas sin Dios, ¿sí? Que no conocen a Dios, que no tienen una experiencia, que pueden creer en Dios, pueden saber de Dios como alguien que creó los cielos, como parte de su religión, pero si realmente no lo conocen, no tienen una relación con Él, entonces, al no conocer a Dios, la naturaleza que tienen es de aborrecer, ¿sí? Esa es su naturaleza. Otra traducción dice odiar. Así que estas actitudes, esta forma de pensar, ¿sí? Aunque la persona sea educada, si no conoce a Dios, su naturaleza es aborrecer. Y sobre todo aborrecer las cosas que tienen que ver con cambiar de vida, cambiar para bien. Las personas quieren cambiar, pero quieren cambiar su condición económica, quieren tener comodidades, quieren cambiar en términos de ser aceptados, de tener más poder, de tener más riqueza. Son los cambios que continuamente nosotros estamos escuchando. Véanlo, y en muchas formas el ser humano quiere cambiar, pero quiere cambiar para estar más cómodo. Quiere cambiar para que las cosas se le hagan más fácil. La tecnología está basada, la mayoría de veces está basada en poder mejorar la calidad de vida, pero para que el hombre esté bien, y a veces no necesariamente para que haga más bien a otros. Muchas veces sí. Pero al punto que quiero ir es a lo que Jesús les dijo aquí a sus discípulos. Fíjense, dice, si las personas que no me conocen les aborrecen, sepan que a mí me aborrecieron antes. A ver, imagínense alguien que llega a una comunidad y desde el momento que llega a esa comunidad empieza a sanar enfermos. Que cuando alguien viene es amable con él. Que cuando alguien se siente condenado pero se acerca a él, él lo acepta. ¿Se imaginan a alguien que continuamente está haciendo bien, que inclusive cuando aquellos que se animaron a estar con él muchas horas, mucho tiempo, les dio de comer? Díganme, ¿es lógico aborrecer a alguien que solo hace bien? ¿Verdad que no es lógico? Bueno, entonces Jesús dice, miren, si a ustedes los odian, sepan, recuerden, tengan presente que a mí me odiaron, me aborrecieron antes. Ahora, ¿cuál es la razón? Porque esa es la naturaleza, que odiar y aborrecer es la naturaleza del hombre. Bien, dice en el versículo 19. Si fueran del mundo y siguieran ese estilo de vida, todas las personas amarían lo suyo. Pero porque no son del mundo, sino que yo los elegí de entre ese mundo, por eso el mundo los aborrece. Entonces, dice el 20, acuérdense de la palabra que yo les he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los van a perseguir. Si han guardado mi palabra, también guardarán la de ustedes.
Mas todo esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Bien, entonces, resulta que básicamente la razón por la que hay odio es por no conocer a Dios. Ahora, quiero pedirles que vayamos ahí mismo en el Evangelio de Juan, pero vamos al capítulo 3, Juan 3. ¿Sí? Bien. Aquí va algo interesante. De los primeros textos que yo me aprendí y que yo creo que los que conocemos al Señor nos aprendimos y nos sabemos de memoria es Juan 3:16. ¿Sí? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, fíjense, ahí nos dice que Dios amó tanto aún a las personas que no lo quieren, porque amó a todos, amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito, a Cristo Jesús, para que los que lleguen a creer en él, ellos tengan vida eterna. Dice el 17, porque no envió Dios a su Hijo Jesús al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces vean, alguien que vino y no vino a condenar, sino a salvar, ¿cómo es que fue rechazado? ¿Cómo es que lo aborrecieron? Bien, vean, dice el 18, el que en él cree, o sea, en Jesús, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del único Hijo de Dios. 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, la condenación no consiste tanto, vean esto, no consiste tanto en que el hombre ha fallado, porque el hombre ya estaba condenado. O sea, ya fallamos todos. La condenación ahora consiste en que vino la luz, que es Jesús, y aquellos que amaron más las tinieblas que la luz, no quisieron la luz, la rechazaron. Así que, ¿por qué es que en el hombre hay odio y por qué el hombre aborrece? Porque no conoce a Dios y porque no quiere acercarse a la luz. ¿Por qué no quiere acercarse a la luz? Porque sus obras son malas y no quiere que sean puestas en evidencia. Hoy en la tarde veía yo un video, una producción acerca de la ilusión del ateísmo, así se llama, y se los recomiendo, la ilusión del ateísmo. Básicamente, quienes hicieron este trabajo, esta producción, fueron, me imagino yo, parece algo así como una universidad, porque había muchos jóvenes, y les empiezan a preguntar, oye, ¿eres ateo? Sí, soy ateo. ¿Crees en Dios? No, no creo en Dios. Son varias personas, como 8 o 10 personas. Todas al principio dicen, soy ateo. Dicen, ¿y por qué? Pues porque, pues no tengo evidencias. Dice, y si yo te mostrara evidencias, ¿estarías abierto? Sí, sí, estaría yo abierto. Bien. Entonces, les dieron un libro con 30 temas acerca de inventos que ha hecho el hombre, copiando, imitando, aprendiendo la naturaleza, incluyendo el avión y varios avances tecnológicos. Y entonces les pregunto,
les empieza a preguntar y les dice, oye, ¿tú crees que este libro, todas esas imágenes que están ahí, toda la redacción, la buena ortografía, salió de la nada? ¿Qué pensarías de eso? No, pues no. O sea, que nada más así le cayó tinta y se hizo, no, pues no. ¿Te parece ridículo decir eso? Sí. Ok. Bueno, ¿tú sabes qué es el ADN? Entonces contestan lo que es el ADN y dice, ¿y tú sabes todo lo que hay en el ADN? Algunos decían que sí. ¿Tú sabes toda la información que está ahí acerca de cómo va a ser cabello de la persona, el color de los ojos, la estatura, la forma física? Tú sabes que ahí está cómo va a crecer, cómo va a convertirse en una persona adulta, todo eso. Y la persona decía, pues sí. ¿Tú crees que eso salió de la nada? Y entonces ahí las personas empezaron a decir, no, pues no, o sea, no es posible. Pero el punto que quiero ir, porque tú lo podrás ver, es que después esta persona que les está mostrando y que llegan al punto de decir, no, pues sí, sí, hay un creador. Les dice, ¿sabes por qué tú has preferido decir que eres ateo? Porque tú mientes, porque tú cometes fornicación, porque tú odias a otras personas y no quieres tener la responsabilidad. Y al decir que no crees en Dios, entonces no tienes a quién darle cuentas, no tienes ese sentimiento de que está mal. Pero realmente no hay excusa a que no creas en Dios. Dios existe, Dios es real. Ahora, según las cosas que has hecho, ¿a dónde crees que vas? Y las personas terminaron diciendo, al infierno. Eso terminaron diciendo, pues si hay infierno, pues al infierno. No, ni hay infierno. Bueno, si Dios es justo, toda la maldad que hacen las personas en algún momento tiene que ser castigada. Así que sí hay infierno. ¿Crees que irías al cielo o al infierno? No, pues al infierno. Pues mira, Jesús vino a dar su vida por ti. Y miren, estas personas cambiaron de esa idea de ser ateos a decir, si yo necesito ese regalo. Ahora, eso es lo que Dios quiere que hagamos nosotros. Fíjense, vamos a leer unos versículos más ahí en Juan capítulo 15. Y mi pregunta es, ¿por qué si Jesús, en este momento Jesús ya va caminando hacia el huerto de Getsemaní? Jesús ya va camino a ser entregado. Él sabe que ya Judas lo fue a entregar y que Judas sabe dónde buscarlo y que Judas lo va a entregar. Jesús está muy triste, está angustiado. La pregunta es, ¿por qué Jesús ahora les habla de esto? ¿Por qué antes de que Él ya los deje, porque Él sabe que van a huir, Él les menciona acerca de esto? Fíjense, les dice, 21, mas todo esto, perdón, es el 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces lo que les está diciendo es la verdad. Ellos van a enfrentar oposición, van a enfrentar
a un mundo que no conoce a Dios, que no quiere acercarse a la luz y que si a Jesús siendo bueno lo aborreció, cuánto más a nosotros? Puedo decirlo así, que somos imperfectos. Por eso es tan fácil que cuando un creyente, cuando alguien que se dice cristiano y que es cristiano, vamos a decirlo, pero falla en algo, rápido la gente está, ay, no, que es cristiano. ¿Y eso que es cristiano? Ay, pues, si tan cristiano, ¿por qué hace esto? Porque esa naturaleza de no querer acercarse a la luz les hace actuar de esta manera. Pero el Señor les dice, pero sepan esto, que así como a mí me aborrecieron, a ustedes los van a aborrecer. Pero así como mi palabra, hay quienes sí la recibieron, la palabra de ustedes también la van a recibir. Dice 21, más todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Lo que ya comenté hace rato, no lo conocen. 22. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, sin causa me aborrecieron. Así que solo es el cumplimiento, porque el Señor ya sabía que iba a pasar. Isaías 53 también inicia así. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado? El brazo del Señor. Así que aquí está el resumen de lo que les he compartido y quiero que entonces lo tengan presente. ¿Ok? Bien, dice aquí. La naturaleza del hombre es aborrecer. ¿Por qué? Porque nosotros no seguimos su corriente. Por eso es que nos aborrece. Porque ellos amaron más las tinieblas. Porque no conocen a Dios y porque aún viendo, no creen. Sin embargo, ¿cuál es la naturaleza de Dios? ¿Sí? Quiero pedirles que vayamos al siguiente versículo, porque antes de que termine este capítulo, dice en el versículo 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Así que la naturaleza de Dios son esas tres cosas. Es consolar, revelar la verdad y convertirnos en testigos. ¿Sí? Otra vez, la naturaleza de Dios es consolar, revelar la verdad y convertirnos en testigos. Ahora, ser testigos es llevarlos de aborrecer a ser consolados y conocer a Dios. Eso es ser testigos. ¿Sí? Llevar a las personas
de tener un estilo de vida donde aborrecen a ser consolados y conocer a Dios. Mi pregunta en este momento, para en los tiempos que estamos viviendo, es esta. Dios sigue actuando para consolar. Dios sigue actuando de tal manera que podemos conocer su verdad. Dios está activo en la historia del hombre. Sí, todo eso, yo creo que sí. Yo creo que Dios en este momento está cerca de nosotros. Creo que el Señor está tocando la puerta de nuestro corazón y nos está diciendo primero a nosotros que ya hemos entendido que Él nos ama, que ya hemos creído que lo necesitamos, que ya sabemos, creemos que la palabra, que la Biblia es Dios hablándonos. Creo que la palabra primero es para nosotros. Creo que lo primero que necesitamos es nosotros darnos cuenta que hemos sido elegidos por Dios. Fíjense, ser elegidos por Dios no es cualquier cosa. Ser elegidos por Dios significa que yo estaba destinado a vivir odiando los malos días, odiando a las personas que por alguna razón no coincidieran conmigo o fueran diferentes. Yo estaba destinado a vivir odiando muchas de las cosas que hago o de las situaciones que paso. Es más, odiándome a mí mismo, viéndome en el espejo y diciendo, mira, otra vez hiciste lo mismo, no vales para nada, tiene razón esa persona. Yo estaba destinado a eso. Ese era nuestro futuro. Ser aborrecidos y aborrecer. Porque esa es la naturaleza del hombre. Pero Jesús me amó como te amó a ti y me escogió y te escogió a ti y nos ha elegido para que vayamos y llevemos fruto. ¿En qué consiste el fruto? Número 1, consiste en dejar de aborrecer. Cuando conocemos a Dios, Juan después dijo en una carta, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Así que mira, lo primero está facilísimo. Créeme que amar a Dios es fácil. Créeme que caminar con Dios es fácil, es lo mejor, es lo más maravilloso que nos puede suceder. No cambian las circunstancias. Al contrario, quizás lo que ahorita vimos pueda suceder. Seguramente va a haber quienes nos aborrezcan, quienes no quieran escucharnos, quienes nos juzguen, nos critiquen o tengan prejuicios contra nosotros por llamarnos cristianos. Lo habrá. Pero Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, cuando uno decide conocer a Dios, llega el momento donde uno se da cuenta y tenemos que llegar a ese punto. Vamos a hablar de aquí 8 días acerca de eso. Nos damos cuenta cuán indignos somos. Nos damos cuenta cuán faltos somos. Nos damos cuenta cuánto necesitamos de Dios. Nos damos cuenta que somos pecadores. Y ahí es cuando aceptamos la gracia. Y ahí es cuando decimos, Señor, perdóname. Y cuando podemos recibir ese perdón, ¿saben qué? Vamos a poder amar. Así que lo primero va a ser conocer a Dios para que lo amemos. Ser testigos de eso es que las personas que encontremos en el camino, aunque esas personas tengan esa naturaleza de aborrecer, las podremos amar y por lo que ellas vean en nosotros, las podremos llevar de ser aborrecedores a ser consolados.
Ese es el siguiente paso. Ahora, para que podamos consolar, necesitamos ser consolados. Pablo escribía y decía, nosotros consolamos con la consolación con que hemos sido consolados. ¿Sí? Lo digo otra vez. Nosotros consolamos con la consolación con la que hemos sido consolados. Es decir, Dios vio nuestro temor, vio nuestro dolor, vio nuestra tristeza, nuestra miseria, y de ella nos levantó, nos rescató, nos ha consolado. Nos ha consolado a través de su palabra, nos ha consolado cuando hemos estado hoy de rodillas, cuando hemos estado al borde del colapso, nos ha consolado cuando no sabemos qué hacer, cuando hemos experimentado eso y encontramos a otras personas, podemos ayudarlas. Pero el siguiente paso es que de la consolación hay que ir a la revelación. Así que vamos a entrar ahora juntamente con lo que es el Jesús resucitado y que vamos a ver las últimas palabras ya resucitado que él expresó a sus discípulos. Vamos a ver cómo entra el Espíritu Santo también y viene como el otro consolador. Y aquí Jesús lo dice. ¿Sí? Dice, inicia con un pero. ¿Ok? ¿Sí? ¿Puedes leerlo ahí? ¿Sí? Dice, pero. Versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, él dará testimonio acerca de mí. Wow, entonces vamos a entrar en la Biblia a través del libro de los Hechos. Vamos a entrar a una etapa donde se van a confrontar estas dos cosas. Es decir, los que rechazaron a Jesús van a rechazar a los seguidores de Jesús. Los van a aborrecer. Pero ahora entra en escena el Consolador. ¿Y qué hace el Consolador? Dice aquí. El Consolador a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Él va a hacer que los pocos creyentes se conviertan en la potencia en la tierra, representante de los cielos. Nosotros representamos el reino. Nosotros representamos a Jesús. Escucha esto. Si tú has aceptado a Jesús, tú lo representas. Tú lo representas. Debes reflejarlo. Se debe notar en ti esa gloria y esa gracia. Por eso es que estamos en tiempos donde podemos ver los discípulos. No sabía si iba a comentar esto, pero lo voy a comentar. Vamos al capítulo 16. Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios.
y harán esto porque no conocen a mi Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas. Antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Bien. Entonces, Jesús les da detalles de lo que va a pasar. Vean los detalles. Dicen que los van a sacar de las sinagogas, ¿verdad? Esto es como quitarles su identidad, quitarles su nacionalidad, sus derechos, su fe hasta cierto punto, la fe judía que habían tenido. Dice, los van a echar de las sinagogas. Ya no los van a dejar hablar ahí. Y es más, va a llegar el momento que aún cuando alguien los mate, va a pensar que está sirviendo a Dios, como ha sucedido en muchas ocasiones. Dice, pero esto se los digo para que cuando suceda, no tropiecen. Dice, ahora, el detalle es que ustedes en este momento se están centrando en lo que les he dicho, en lugar de decir, Señor, ¿y a dónde vas? Porque el Señor dijo, tanto que iban a ser aborrecidos como que iba a venir el Consolador. Hay dos verdades ahí. ¿Ok? ¿Qué verdad escogieron los discípulos tener en mente? Que los iban a perseguir, que los iban a aborrecer. Y por eso se pusieron, ¿cómo? Tristes. Ahorita estamos viviendo dos verdades. ¿Sí? Estamos vislumbrando dos verdades. De todas las cosas que están pasando, vislumbramos dos verdades. Uno, que se prepara todo para que se cumpla la palabra, para que venga el fin de los tiempos. Y dos, que Jesús viene por nosotros, que va a venir por segunda vez poderoso y glorioso, y que va a juzgar este mundo. ¿Cuál verdad vamos a abrazar? Si abrazamos la verdad de que se está preparando todo para el fin, de que, a ver, ¿cómo va a ser que viene, que va a tomar su lugar el anticristo? ¿Cómo va a ser que viene el arrebatamiento? ¿Cómo va a ser? De hecho, ni estamos pensando, ni si la gente en lugar de pensar en que se va con Cristo, nos vamos con Cristo, empieza a pensar que si la gran tribulación y que cómo va a estar y que cómo el anticristo se va a manifestar, entonces se llenan de tristeza, se llenan de confusión. Y fue lo que le pasó a los discípulos, les estaba pasando. En lugar de centrarse y de pensar, a ver, Señor, dinos más acerca del Consolador, dinos más de que nosotros vamos a ser tus testigos, se pusieron tristes. Amados, el Espíritu Santo es el mismo, Jesús es el mismo y está hoy con nosotros. La diferencia es que Jesús hablaba en ese momento con ellos acerca de cómo iniciaría la iglesia. Y ahora Jesucristo y el Espíritu Santo nos hablan cómo terminará la iglesia, cómo será el final de su tiempo aquí en la tierra. Pero para Él, lo principal sigue siendo su iglesia, seguimos siendo nosotros los que lo amamos, los que lo conocemos, pero los que necesitamos proclamarlo y hablarles a otros
y llevarlos de una vida de odio a ser consolados y a conocer la verdad y a conocer a Dios. Dime, ¿no vale la pena permanecer como elegidos de Dios? ¿Sí o no? Permanecer como elegidos de Dios es número uno. Amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Sí? Número dos, pasar tiempo con Él. Adorarlo, cantarle, hablarle, preguntarle, pedirle sabiduría. Tiempo con Él. Tercero, obedecer. Las cosas que sabes que tienes que hacer, hazlas, hagámoslas. Las cosas que sabemos que no tenemos que hacer, dejemos de hacerlas. No podemos estar jugando porque somos elegidos. Y somos elegidos para ser como Él. Así que, hermanos, es tiempo de avanzar. Vamos hacia adelante, vamos hacia la madurez. Vamos en siguientes transmisiones, por así decirlo, a estar hablando ahora acerca del Espíritu. Y la ventaja es que de igual manera que el Espíritu Santo va a estar aquí, hablándome, ayudándome, estará contigo en tu casa, estará llamándote por nombre, estará trabajando en tu corazón, estará tocando la puerta de tu corazón, estará redarguyendo, mostrándonos qué nos ha pasado y en qué estamos fallando, cuál es nuestro pecado, y nos hará libres de eso. Pero lo que sigue ahorita es decirle, Señor, yo sí quiero permanecer como elegido. Yo sí quiero permanecer como alguien que ha sido amado. Vamos a decirle, yo sí quiero permanecer como alguien que no teniendo nada que ofrecerte, tú me amaste, Señor. Yo sí quiero permanecer como alguien que viste lo mejor en mí, que ni siquiera yo puedo ver, Señor, lo que tú viste. Y tú lo estás formando en mi vida. Tú me estás llamando continuamente. Tú no te has cansado conmigo, Señor. Y yo, Señor, en esta tarde, en esta noche, yo me pongo en tus manos una vez más. Yo me someto a ti, Señor, y te reconozco a ti como mi Dios, como mi Señor, como mi amigo. Y yo te pido, Espíritu Santo, que tú seas mi consolador. Sabes cómo me he sentido, sabes las cosas que me han estado preocupando, sabes las cosas que han estado pasando por mi mente, que han hecho que esté ansioso, que esté deprimido. Mira, los discípulos se pusieron tristes, Señor, y nosotros quizás hemos permitido que nos ponga tristes las circunstancias, las situaciones, no ver a nuestros seres queridos, no poder salir, no poder hacer ciertas cosas, pensar que se va a acabar, pensar cómo vamos a salir adelante, pensar cómo se va a poner la economía. Espíritu Santo, yo te pido que nos ayudes. Esta noche no nos dejes igual, esta noche cambia nuestra forma de ver, de tal manera que ya no veamos solo lo que estamos enfrentando o lo difícil que vendrá, sino veamos que este es el principio de una nueva etapa para nosotros, para que nos levantemos y seamos testigos, para que a proclamar tu nombre estemos preparados para tu venida y cuando tú vengas por nosotros y seamos llevados a las nubes, Señor, y ahí, Señor, estemos contigo para siempre, tú nos lleves a tu gloria, podamos estar, Señor, por siempre contigo y regresar contigo en tu segunda venida cuando vengas a la tierra. Oh Jesús, que hoy más que nunca veamos que esa realidad está cercana y que eso nos llene de consolación, de confianza, de fe, de ánimo, y así caminemos contigo, Señor. Te amamos, Jesús. Te necesitamos. Gracias por haber dado tu vida en la cruz, por haber ascendido para que el Consolador, el Espíritu Santo ahora esté aquí con nosotros. Gracias. Gracias, Señor. Dios te bendiga, tú que me escuchas. Jesús te ama. Valora que te ha elegido y permanece en ese camino. Dios te bendiga. Amén.